basado principalmente en la movilidad del oro negro. Por tanto, eso es un tema que se tiene que ir a analizar. Edwin Bedoya, presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, solicitó a la Corte Constitucional se atienda a la solicitud de medidas cautelares para suspender el acuerdo ministerial que viabiliza la concesión del campo Sacha. El 6 de febrero no es que nosotros hemos estado quietos, el 6 de febrero ya se hizo el ingreso a la Corte Constitucional de una acción extraordinaria de protección frente a la venta del campo Sacha, porque no hay información, no ha habido licitación, no ha habido transparencia realmente del manejo de esta concesión, y por tanto nosotros consideramos que esto ameritaba una acción jurídica importante. Espacio de clasificación A, apto para todo público, de contenido OA, opinión y análisis. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 17 horas con 36 minutos, tiempo de conectarnos con nuestro primer invitado a través de la tecnología. Hacemos contacto con David Almeida, secretario de la Asociación de Trabajadores de Energía y el Petróleo, para hablar sobre esto que ha generado controversia, que ha generado malestar, que ha generado muchas críticas en casi todo el territorio nacional cuando se da este paso para concesionar o privatizar el pozo del campo Sacha en medio de un feriado, distrayendo la atención de los ecuatorianos. ¿Cuál es tu lectura, David, de todo este proceso que se está haciendo, podríamos decirlo, entre gallos y medianoche? Bienvenido, buenas tardes, Daniel Montalvo y Jorge Ñacato, te saludamos, David. Jorge, Daniel, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. A ver, recordarán ustedes que en realidad nosotros veníamos denunciando esto desde septiembre del año pasado. Y producto de esa denuncia que hicimos en septiembre ante los medios de comunicación, cuando dijimos, hey, cuidado, parece que están negociando el campo Sacha a dedo y debajo de la mesa, en lugar del gobierno salir a aclarar lo que estaba haciendo, del buen negocio que estaba haciendo para el país, lo que hicieron fue perseguirnos. A mí me sacaron con un proceso de visto bueno de Petroecuador, precisamente argumentando de que di una declaración de prensa respecto de la concesión del campo Sacha. Esa fue la razón para sacarme. Y al día de hoy han perseguido a 30, casi 30 compañeros más a los que fueron despedidos en Petroecuador. Entonces, en realidad este proceso lleva oculto hace rato, ¿sí? Y el primer cuestionamiento que nosotros nos hacemos es, ¿por qué un presidente que está en campaña electoral, al que le convendría anunciar con bombos y platillos todas las medidas buenas para el país que realiza, en este caso esconde las negociaciones, las hacen bajo la mesa, las hacen a dedo con compañías cuestionadas y luego solamente salen a dar una rueda de prensa una vez que no pudieron seguir escondiendo el tema cuando se les filtra la resolución de adjudicación el día viernes antes del inicio del feriado, y dan una rueda de prensa con la intención de confundir a la gente respecto de lo que están haciendo. Es decir, eso simplemente y solamente ya genera suficientes dudas respecto de la forma y del beneficio para el país que pueda haber para este proyecto. Yo aquí, David, buenas tardes, Daniel Montalvo te saluda. Veo dos vetas sobre las cuales a mí me generan preocupación. La primera, sobre por qué concesionar un campo que está produciendo y que, leyendo algunas informaciones al respecto, nos dicen que es el único campo que ha subido sustancialmente su producción en los últimos 3 años. Es decir, de la parte económica. ¿Cuán beneficioso nos podría ser entregar, concesionar, delegar, la figura que le quieran poner, un campo que está produciendo y está produciendo bien? Y la segunda es ya la conformación de la empresa que recibiría esta delegación. Vamos con la primera, ¿no? Se hablaba de que el campo Sacha produce al menos 77,000 barriles diarios de petróleo. Eso es, si no me equivoco, el 16% de la producción nacional. Es correcto, Daniel, y precisamente la pregunta que haces es la correcta, ¿no? ¿Cómo puede ser beneficioso esto para el Estado en un campo que produce tanto y que le entrega tanto al país? Le entrega cerca de 1.500 millones de dólares en utilidades. Hoy en otro medio de comunicación me hacían una pregunta y me decían, a ver, lo que pasa es que ustedes están en contra de toda privatización, pero no hay alguna figura en que la participación del sector privado pueda ser buena. Yo les decía, sí, si es que matemáticamente alguien me demuestra
que vamos a ganar más de lo que ganamos hoy con la participación de un tercero, pues ¿quién se va a poner ese proceso? El problema es que ese no es el caso y es muy difícil de lograr porque para hacerles una relación del 100% de la producción del que somos dueños en este momento, nosotros utilizamos apenas el 10% para cubrir costos de inversiones. Las inversiones con las que se ha logrado subir la producción del campo, como bien mencionabas, en los últimos 3 años, de 60.000 barriles de petróleo por día a 77.000 barriles de petróleo por día. Es el único campo en manejo estatal o privado que ha hecho eso en el país. Entonces, para que alguien me diga que una concesión es buena, tendrían que garantizar que los costos para nosotros ya no van a ser del 10%, sino del 9, del 8, del 7, del 6. Pero eso no es posible de llegar con la participación de un tercero, porque el tercero simplemente exige, obviamente, que participe de la renta también. Por eso decíamos nosotros que si quieren participar en operaciones petroleras de empresa privada, lo hagan en aquellos bloques en donde hay un riesgo cierto en la operación, en donde sería beneficioso para el Estado compartir ese riesgo con un sector privado, y de esa manera el ganar sea porque ellos asumen el riesgo y nosotros somos los dueños del recurso. Pero en el caso de un campo en producción, no tiene ningún sentido. Hemos llegado al punto y al colmo en esto. Tan patético es este momento en que el señor exministro de Energía Santos Alvite, famoso privatizador y pro privatizaciones, está en contra del proceso de concesión que ha hecho este gobierno. Pero porque él defiende, Lo tendrá que ser. claro, él defiende una concesión de allá que data de 2019 con Baker Hughes. Pero amigos. exactamente, David, en la semana anterior con un grupo de estudiantes de comunicación social hacíamos un ejercicio de explicar esto en sencillo. Y de la clase salió lo siguiente, decían, es como que el Estado, usted amigo, amiga, es el Estado y es propietario de un puesto de taxi, no del vehículo necesariamente, de un puesto de taxi en una cooperativa. Este puesto es bastante productivo porque está en la puerta del aeropuerto, ¿no? Usted tiene, eso tiene un mercado cautivo, tiene unas tarifas altas porque la calidad de, digamos así, la carrera del aeropuerto a la ciudad es bastante alta y usted decide delegar la operación de ese puesto de taxi con el mismo carrito viejo que usted tiene y con el que le está rindiendo, ¿no? Le da a otra persona para que opere, esa persona le va a dar a usted tan solo el 17%, entre el 12 y el 17% de lo que gane, y del 87% que le queda, ¿no? Del 87% que le queda, va a además financiar un carro nuevo que va a quedar para él. Es así, es esa la figura. ¿Lograron bien los estudiantes con los que debatíamos este tema? Felicítales de mi parte, por favor, a tus estudiantes, Daniel, porque lo han ejemplificado bastante bien. En realidad, de hecho, estas son las formas de explicar a la gente algo que parecería complejo y que tratan de hacerlo ver como complejo, como lo hicieron en la rueda de prensa, pero que en realidad es bastante sencillo, ¿no? Yo lo ponía de otra forma, ya hablando en términos numéricos. Esto de los porcentajes y demás no tiene sentido si no entendemos cuánto tenemos en el subsuelo. En el subsuelo tenemos 14.000 millones de dólares, no lo digo yo, le dice una certificadora internacional de renombre mundial, la NSAI, que hizo la certificación de reservas en 2022. Ellos dicen que lo que tenemos bajo la tierra vale 14.000 millones de dólares en ese campo. ¿Cómo determinas la renta petrolera de eso? Determinas mediante cuánto te cuesta sacar esos 14.000 millones de dólares y haces una resta simple de 14.000 menos lo que te cuesta sacar. ¿Cuánto es lo que actualmente le cuesta al Estado ecuatoriano sacarlo? Cerca del 10% del valor total que tienes abajo. Es decir, voy a poner números gruesos y voy a redondear hacia arriba para incluso cualquier factor de error, nos costaría 2.000 millones de dólares. Si yo tengo un valor de 14.000 millones de dólares y me cuesta 2.000 producirlo, quiere decir que mi utilidad es 12.000 millones de dólares. Así de simple. El viceministro Ferreira, en la rueda de prensa, después de darse las vueltas con los porcentajes, que ya no es 12, que ahora es 26, que la renta nomás es lo que se reparte y toda la confusión que generó a periodistas y peor a la ciudadanía en general, termina diciendo, y con estos números la rentabilidad para el Estado será de 6.000 millones de dólares. Si yo puedo tener 12.000 millones de dólares bajo mi propia operación
y hago un negocio con un tercero para tener solo 6.000 millones de dólares, ¿les parece un buen negocio? El asunto es así de sencillo y así de claro, y así se demuestran las pérdidas que se podría tener en esta adjudicación. ¿Cómo frenar esta intención que prácticamente se está concretando del gobierno, David? Bueno, lo primero es solicitarle a la Corte Constitucional que resuelva esa acción de incumplimiento que le planteamos a la Corte, porque el Ministerio de Energía, por más de que digan que esto está en la ley, está en el reglamento, señores, no está. Y la razón de que no esté es que la Corte Constitucional declaró inconstitucionales esas reformas en el año 2023 y ustedes las siguen usando. Entonces, a la Corte Constitucional le planteamos una acción de incumplimiento y le pusimos, señores, el Ministerio de Energía ha incumplido una sentencia de ustedes mismos en donde declararon inconstitucional estas reformas y ha emitido un acuerdo ministerial basado en esa ley. Por favor, detenga el acuerdo ministerial. Es decir, pedimos una medida cautelar con efecto suspensivo de los efectos del acuerdo ministerial hasta que se resuelva el fondo del asunto. Esa es la situación más inmediata que podríamos tener. Lo segundo es que evidentemente tenemos que juntarnos los sectores populares y esto tiene que ir mucho más allá de las posiciones electorales de cada uno, porque esté el gobierno que esté, la venta del patrimonio nacional le va a afectar a todos y sobre todo al pueblo trabajador y al pueblo más pobre del país. Porque de ese patrimonio es de donde se financian los derechos básicos de salud, educación, infraestructura y condiciones de vida digna de nuestra gente. Y si es que el Estado no tiene esos recursos, va a ser siempre más difícil exigirle que cumpla con esos derechos. Entonces, la segunda acción que tenemos que hacer es inmediatamente convocar acciones de protesta. Y lo primero que vamos a hacer es juntar los esfuerzos con diversas organizaciones sociales y populares el día de mañana. El Frente Unitario de Trabajadores va a dar una rueda de prensa en la mañana, en la tarde tenemos una convocatoria con diversas organizaciones sociales para tratar los mecanismos de defensa del campo Sacha y del patrimonio del pueblo. Con esto nos quedamos, David. ¿Ustedes consideran, por ejemplo, la declaración del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, de que esto debería meditar acciones de distinta índole? ¿Encasillarían en esto último que nos estás anunciando? Por supuesto, de hecho la invitación es amplia a todos los sectores. Está invitada también la CONAIE a participar de este proceso unitario, porque creemos que a los sectores populares debe unirles siempre las causas nacionales. Más allá de las diversas posiciones que se puedan tener en el tema electoral, que además es un tema coyuntural, pasarán las elecciones en abril y finalmente se acabará la pelea, por lo menos en el panorama electoral, los perjuicios que le quedan al país y al pueblo por la privatización del patrimonio del país seguirán todavía a perpetuidad a pesar de los procesos electorales. Por eso para nosotros, más allá de eso, es importante que en esta convocatoria se sumen todas las fuerzas para defender lo que le corresponde al pueblo ecuatoriano. Con eso nos quedamos. David Almeida, secretario de ANTEP, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Energía y el Petróleo. Oigan, el ejemplo que les conversaba, la forma como lo explican los muchachos de universidad, no está alejado de la realidad. Y acá la posición, entiendo, de los trabajadores petroleras ha sido la misma en 2016, en 2019 y 2020 y también en 2022. Esto no pasa por banderas políticas. Gracias, David. Con mucho gusto, doña Jorge, siempre es un placer. Un abrazo.